Puede ser que ustedes sientan que se está redundando y redundando y redundando, y lo que pasa es que realmente estamos involucrados en algo que es la cirugía bariátrica, la cirugía metabólica, y todo esto va muy junto. Entonces vamos a hablar un poquito. Nuevamente gracias por la invitación, Tito. Y que bueno, por favor, levánteme la mano del público quienes están relacionados con cirugía bariátrica, quienes están haciendo cirugía, quienes son cirujanos aquí. Por favor, levántame su mano. Perfecto. ¿Y quiénes son de ciencias de apoyo? ¿Quiénes son endocrinólogos en este lugar? Medicina interna, radiología, estudiantes de medicina. Ok, perfecto. O sea que estamos en un ambiente eminentemente académico. Y eso es algo que es muy bueno, porque aquí podemos estar platicando acerca de todas estas posibilidades, de todo lo que es la cirugía metabólica, la cirugía bariátrica y la cirugía de diabetes, que aparece nuevamente otra vez a discusión en esto. Nuevamente quiero hacerles la invitación a nuestro congreso de IFSOLAC, que va a ser en la ciudad de Los Cabos, para los que no habían estado hoy en la mañana. Va a ser un congreso muy bonito, queremos invitarlos y queremos llevar la propuesta de que Bolivia sea el próximo candidato para poder hacer el congreso aquí en el año 2017. Bueno, si vamos a hablar de síndrome metabólico, estamos hablando ya hoy en la mañana, el doctor de endocrinología nos hizo el favor de hablar extensamente al respecto, y eso es lo que combina el síndrome metabólico: una obesidad central con una glicemia preprandial elevada, problemas de triglicéridos, un HDL bajo y una hipertensión arterial. Y tiene que haber por lo menos 3 de estos criterios para poder decir que el paciente tiene un síndrome metabólico, aunado, obviamente, a la obesidad. Entonces, todos estos pacientes tienen el riesgo de desarrollar estos problemas: una enfermedad cardiovascular severa, una diabetes mellitus tipo 2 y un derrame cerebral. En fin, hay muchas otras enfermedades que también puede desarrollar el síndrome metabólico, pero son los que realmente queremos hablar. Sabemos que la diabetes hoy por hoy es un problema a nivel mundial. Miren ustedes esas estadísticas, miren ustedes esos números. Y sabemos que una diabetes que no es controlada puede dar origen a todo este tipo de enfermedades que están aquí. Recordemos lo que nuestros profesores de cardiología nos decían: el infarto agudo silencioso, el diabético, derrames cerebrales, problemas vasculares. ¿Cuántos pacientes no hemos amputado? ¿Cuántos no tienen úlceras en miembros inferiores? La ceguera y la enfermedad renal, que son unas de las complicaciones más importantes de esta enfermedad. Entonces ustedes pueden observar el impacto de la diabetes sobre la salud. Es esto que está sucediendo aquí. Todo esto puede ocurrir, todo esto puede provocar. Y estamos hablando de que la diabetes es la causa número 1 de insuficiencia renal. Yo creo que las empresas que están dedicadas a hemodiálisis hoy se mantienen muy ocupados. Me imagino que aquí socialmente ustedes saben que hay mucho paciente renal y un buen porcentaje de ellos está siendo provocado por lo que es la diabetes. Entonces, cuando uno habla de síndrome metabólico y cuando uno está hablando de todo lo que es la diabetes mellitus, ustedes saben que existe todo esto. Y esa es la secuela. Eso es lo que va a suceder con estos pacientes. Eso es el índice de masa corporal. Observen ustedes los pacientes diabéticos, cómo la enfermedad, a medida que pasa el tiempo, a medida que van teniendo más índice de masa corporal elevado, pues va a ser mucho más mórbida la diabetes que están desarrollando. Entonces, el protocolo de tratamiento médico es esto: dieta más ejercicios. Eso es lo que le hacen a todos los pacientes, les empiezan a dar todo este tipo de medicamentos. Se están desarrollando muchas drogas importantes, como decíamos. No va a ser que un día esto se inventen una pastita que se mete debajo de la oreja y que entonces el paciente va a aliviarse completamente de la diabetes. Pero eso hoy no es cierto. Entonces, esta discusión, cuando uno tiene la oportunidad de poder hablar con gente como Camilo, como Almino, como el mismo Francesco Rubino, y empiezan a escucharse términos como la diabetes surgery, la cirugía de diabetes, entonces uno empieza a pensar como cuando le decían a uno: ese es el muchachito que está haciendo cirugía de oídos. Cirujano grande, incisión grande. Cirujano chiquito, incisiones chiquitas. Y hoy todo es mínimamente invasivo. Eso es lo que está sucediendo entonces. Tenemos que encontrar algunas definiciones. Regresando nuevamente a lo que es la diabetes, miren ustedes todo lo que está pasando en Estados Unidos, cómo esto va empeorando con los años. ¿Qué es lo que está sucediendo? Obviamente la hemoglobina glucosilada es uno de los principales indicadores del control en estos pacientes. El tratamiento médico, nuevos horizontes, lo que platicamos, insulina nasal, los análogos del GLP-1. Yo creo que eso es bueno. Obviamente, si a uno le dicen que uno va a poder colocarse un parche
y que se te va a aliviar tu problema de diabetes, perfecto, coloquémonos el parche. Pero el parchito no existe todavía y la diabetes es una enfermedad tremenda que está provocando un montón de problemas y no se ha logrado cambiar el curso de esta enfermedad. ¿Quién es diabético en esta sala? Que me levante su mano, por favor. Todos somos sanos, gracias a Dios. Ok, es importante, échale mucho ojo a todo esto. ¿Qué edad tienes tú? 25 años. 25 años. Bueno, ¿y cuándo adquiriste tu diabetes? ¿Perdón? ¿Desde cuándo eres diabético? Desde hace 2 meses. Ok. Entonces yo pienso que un poquito menos de peso y notablemente vas a mejorar, ¿verdad? Entonces, no se le ha podido cambiar el curso a la diabetes mellitus. Entonces eso es lo que decían los endocrinólogos, no se puede revertir. ¿Te recuerdas, Camilo, cuando estuvimos en Nueva York y llegó aquel grupo de endocrinólogos en aquel curso del primer Congreso Mundial de Diabetes y que no sé qué, y que esto y que lo otro? Y fue Francesco Rubino altamente criticado, incluso le sacaron bromas, dijeron que estaba loco. Entonces, esta es una cosa que nosotros tenemos que entender. Se puede revertir. Miren ustedes lo que ha pasado. El doctor Boris es un doctor cirujano bariátrico, fue presidente del ASMBS, y él en Análisis de Cirugía del año 95 publicó una serie de 608 pacientes, de los cuales pueden observar ustedes que cuando había pérdida de peso, estos pacientes mejoraban notablemente su diabetes mellitus tipo 2. Entonces empezaron a verse esos resultados. El doctor Boris lo publicó en Análisis de Cirugía, y él incluso puede platicar con él en el último ASMBS, dice que el 83% de estos pacientes tienen un control adecuado de su diabetes. Todos los pacientes tenían un bypass gástrico, que era la cirugía que se hacía en ese entonces. Entonces, ¿por qué tenemos que pensar que la diabetes puede ser manejada como una enfermedad de tratamiento quirúrgico? Miren ustedes cómo los distintos procedimientos que se usan para la cirugía de obesidad pueden llevar a una mejora de lo que es el azúcar en sus pacientes. Lo que decía el doctor Bosch ahorita, obviamente el procedimiento ideal 98.9 es de inmediato, es la degradación milipancreática. Pero si la degradación milipancreática es un procedimiento demasiado severo, el paciente necesita mucho control postoperatorio, nosotros pensamos que si estamos en este rango del bypass gástrico y la manga gástrica, pensamos que es una buena alternativa para esto. Nuevamente, miren ustedes este estudio que el doctor Bogwald hizo un resumen. Miren cuántos estudios fueron revisados, cuántos pacientes fueron involucrados, y pueden ver ustedes cómo la hemoglobina glucosilada iba mejorando con cada uno de ellos. Derivación milipancreática. Entonces se pueden tomar conclusiones de que la diabetes puede ser manejada desde el punto de vista quirúrgico. Esta es una estadística de Almino, el doctor Ramos, que en el 2006 él tenía esa cantidad de casos de pacientes que tenían diabetes, 16% de este grupo de casos, y había una resolución del 85%, miren un mejoramiento, y si los resultados se empeoraban un 4%. Bypass gástrico es lo que Almino hacía entonces. Entonces, si la glicemia se normalizaba al cuarto o quinto día, ¿por qué era que sucedía esto? Entonces se empezó a evaluar y se decía que la regularización de la glicemia era un efecto primario de la operación, pero no es una consecuencia de la pérdida de peso, porque en poco tiempo ustedes, si han tenido la oportunidad de ver estas resoluciones o esas normalizaciones de las azúcares en sus pacientes posoperatorios, no ha pasado ni un mes y el paciente está estable. El paciente dice, mira, doctor, ¿sabe qué pasa? Estoy tomando estos medicamentos. Por eso, nuevamente, el manejo interdisciplinario es importante, porque tenemos que ir de la mano con el endocrinólogo y con el internista. Esto lo mencionó el doctor Rubino y el doctor Maresco, y lo publicaron en enero del 2004, dentro de los estudios que hicieron. Luego se empezaron a escribir varias teorías. La primera hipótesis, que era la visceral, habían pacientes a los cuales se les efectuaban omentectomías y se miraba que todo lo que era la grasa visceral era un órgano endocrino. Cuando uno empieza a hablarle de ese tipo de cosas, cuando uno empieza a hablar de estos péptidos, uno empieza a sentirse un poquito incómodo porque estamos acostumbrados a ser más prácticos. Pero la cirugía basada en evidencia, pues mostraba que la grasa central tiene mucho que ver en el origen de estos pacientes con diabetes. Luego, estudios de haber efectuado bypasses gástricos mostraban la segunda hipótesis, que tenía mucho que ver con la grelina.
es lo que estaba mencionando el doctor Bosa también en el paciente, una manga gástrica. La tercera hipótesis era lo que era el intestino proximal, la exclusión duodenal y un bypass intestinal proximal. O sea, estaban hablando de ese tipo de procedimiento que en un momento lo vamos a ver. Y la cuarta hipótesis es lo que hablaba básicamente todo lo que era el rompimiento a nivel ileal. Entonces, tratar de comprender toda esta fisiología es muy importante, tratar de entender y ver estos resultados es fascinante porque uno puede ver que estos pacientes mejoran notablemente. Eso se pudo ver hace mucho tiempo. Los cirujanos antes, cuando se metían a hacer cirugías gástricas grandes, bypasses, empezaban a descubrir de que había una normalización incluso de los procesos de triglicéridos, de colesterol. Esto ya lo mencionaron hoy en la mañana, todo lo que es el GLP-1, lo que es el GIP, todo lo que es el manejo de todo lo que es el sistema endocrino y todo este axis y toda esta enfermedad que tiene que ver con problemas del corazón, que la diabetes, que el hígado graso, pues son importantes saber que existen esos problemas y saber que el síndrome metabólico es la consecuencia y va a ser la causa de estos problemas. Nuevamente, el doctor Rubino, cuando empezó a hablar del efecto de la exclusión de duodeno y ayunal, empezaron a ver que era una nueva perspectiva. Ellos empezaron a hacer algunas observaciones, empezaron a ver de que los pacientes mejoraban notablemente en cuanto al azúcar. Miraban que los pacientes que tenían problemas de diabetes, problemas de hipertensión, problemas de triglicéridos mejoraban notablemente con una cirugía de un bypass gástrico. El mismo Francesco Rubino desarrolló un simposio el año pasado en agosto vía internet en el cual hablaba y él mencionaba todas estas cosas que les estoy platicando yo a ustedes el día de hoy, y miraba que los pacientes diabéticos, los pacientes mejoraban notablemente. Él empezó a experimentar en ratitas, empezó a hacer unos estudios en el intestino de la rata. Imagínense qué paciencia para poder hacer este tipo de cosas en ratas diabéticas y en ratas no diabéticas, y empezaron a hacer distintas tecnologías de exclusiones duodeno y ayunales, y él empezó a ver todos estos estudios, y Francesco se dio cuenta, haciendo varias observaciones, de que mejoraban notablemente estos animalitos, y no necesariamente tenían que ser gordos, no tenían que ser obesos las ratas. Entonces, cuando él empezó a notar eso, lo empezó a publicar, lo empezó a mencionar, trató de juntar a un grupo de endocrinólogos, trató de juntarse con los diabetólogos, no lo aceptaron, no lo vieron, lo ridiculizaron, y fue una cosa muy difícil la que tuvo que vivir Francesco. Pero hoy por hoy, él es el padre de este tipo de cirugía, igual que nuestro amigo Ricardo Cohen de Brasil, ¿verdad? Es alguien que ha tenido mucha aceptación también en esta situación. Entonces, cuando se habla de lo que es la exclusión duodeno y ayunal, también empezaron a hablar de una manga de plástico que se mete adentro del intestino, y empezaron a ver de qué mejoraban notablemente los niveles de azúcar en estos animales. Miren, qué paciencia ponerse a trabajar con ratitas, qué paciencia meterles una sliva dentro del intestino, qué paciencia estarlos cuidando, qué paciencia estarlos alimentando, qué paciencia estarles sacando sangre para ver cómo estaban sus niveles de azúcar. Y así se fueron haciendo muchos estudios experimentales, que obviamente es lo que estábamos platicando, todo lo que es cirugía basada en la evidencia. No estaban perjudicando a pacientes, sencillamente estaban haciendo estudios experimentales para luego poder después llevarlo a la práctica. Imaginen ustedes el dibujo, introducir esa manguita dentro del duodeno y el yeyuno de silicona. Lo publicaron en el año 2007. El mismo Francesco nos comenta que nadie quería publicar sus artículos porque lo estaban considerando como loco, como cuando uno escucha al doctor Muhe, que fue el que se inventó lo que es la colestectomía laparoscópica. Él estuvo preso. Pues ustedes conocen un poquito de la historia de la cirugía endoscópica. El doctor Muhe, que descubrió la colecistectomía, estuvo preso en Alemania. Pues este tipo de cosas es lo que estábamos hablando de John Hunter hoy en la mañana. Y entonces diseñaron distintos tipos de estas manguitas de plástico especiales que se meten adentro del intestino, fenestradas, no fenestradas, y entonces eso dio origen a un montón de teorías. La definición, y con esto no es que quiera terminar, pero esa es una de las definiciones que está dando Francesco, dice: es el tratamiento de las anormalidades metabólicas alterando quirúrgicamente la anatomía del tubo digestivo,
produce una mejoría del síndrome metabólico, hígado graso y diabetes mellitus. La pérdida de peso producida quirúrgicamente ha demostrado ser superior al tratamiento médico en el manejo de estas enfermedades. Eso es lo que el doctor Boss estaba mencionando ahorita. E incluso en el estudio que él había mencionado que habían realizado comparando lo que era la manga gástrica, el bypass gástrico y el tratamiento médico. Obviamente la cirugía bariátrica tiene mucho que ver. Y esos son los procedimientos bariátricos metabólicos que más se han aprobado a nivel mundial. Observen ustedes, esta es una comunicación que Ricardo nos dio de cuáles son los procedimientos que más están haciendo a nivel mundial. Bypass más, después de la manga, la banda, como dijo hoy Armino, está casi desapareciendo, y miren la derivación pilopancreática, un 2%. Como dice Camilo, ¿quién hace derivación pilopancreática aquí? Ninguno. Estos son los resultados de qué es lo que ha pasado con la diabetes. Miren ustedes cómo va en resolución ese tipo. Miren ustedes lo que es la derivación pilopancreática, obviamente es un 95 a 97%. El bypass gastrorenal y la manga gástrica que pueden competir. Esto fue presentado por Ricardo Cohen. Él tuvo una presentación reciente hace unas semanas en SAGES y habló al respecto de estos números que les estoy dando ahorita. De cirugía bariátrica metabólica, una definición de una nueva disciplina. La verdad acerca de la cirugía metabólica es lo que les estoy mencionando, que hicieron un congreso vía internet. Francesco Rubino, estuvo Ricardo Cohen, estuvo Phil Schauer, estuvo Michel Gagné y varios de ellos. Y en ese mismo congreso, ahí es donde Francesco abrió su corazón a todo el mundo. Esto lo pueden ver por vía internet. Francesco, estos son puras cosas mencionadas por Francesco, desde cuando se había empezado a notar. Encontró un artículo en Lancet en 1925 en Londres que decía diabetes y operación, y habían visto que la glucosuria había desaparecido en ese paciente en una cirugía que le habían hecho a un paciente de un bypass gastrorenal por enfermedad benigna. En el 55, miren ustedes, también ellos describieron de que había mejorado notablemente la diabetes mellitus en un paciente que le habían hecho una gastrectomía. Otros estudios de los que ya estábamos mencionando. Entonces Francesco dijo, junto con Michel Gagné, hicimos varias observaciones, hicimos revisiones de literatura y nos dimos cuenta que la glicemia se normalizaba en pacientes que eran diabéticos, una enfermedad irreversible. Entonces decía, ¿cómo es que esto puede suceder? ¿Qué es lo que está sucediendo? Hemos observado eso, que el efecto era demasiado rápido y que no tenía que ver con la pérdida de peso, y que habían notado que tiene mayor efecto la derivación pilopancreática que el bypass gástrico y que la banda, y que el intestino es un órgano endógeno. Esas fueron las principales observaciones que ellos dos hicieron, y las hipótesis dijeron, bueno, la cirugía para tratar la diabetes, la diabetes surgery, vamos a empezar a hablar de esto. Mecanismos independientes de la pérdida de peso y el tracto gastrointestinal como meta para medicamentos e intervenciones. El mismo Francesco ahí en ese simposio menciona que su intención no era ser cirujano bariátrico, sino que a él le llamaba más la atención el manejo y la corrección de todo lo que era la diabetes mellitus y el síndrome metabólico. Entonces ellos definieron estos retos, dijeron todas estas cosas que están aquí, tenemos que definir criterios de selección adecuados de los pacientes quirúrgicos. ¿A quiénes sí vamos a operar? Tiene que ser una intervención temprana. En algunos países poder llegar a cirugía a un paciente de cirugía bariátrica puede llevarle entre 7 meses a 1 año, y en otros países es más rápido. En cambio de diabetes se puede tomar la decisión de una manera más pronta. Queremos optimizar los resultados posoperatorios, dar un mejor seguimiento, terapias multimodales integradas, o sea que está medicina, cirugía, todo el mundo está involucrado en el manejo de estos pacientes. Hoy escucharon ustedes al doctor de endocrinología decir cuáles son las guías en las cuales ellos dicen, este paciente sí hay que operarlo, este paciente tal vez, y este otro tal vez. Eso no lo hubiéramos oído nosotros hace 3, 4 años. Factores predictores, hay que identificar a los que no van a responder, identificar los distintos mecanismos de acción de las cirugías, desarrollar un modelo ideal de manejo que sea coherente con el intento de tratar la diabetes. Definición de cirugía de diabetes, cirugía metabólica, no es lo mismo que la cirugía bariátrica. Entonces, cuando uno se pone semánticamente a hablar de esto, uno dice, la cirugía bariátrica es cirugía metabólica. Bueno, está perdiendo peso, está corrigiendo el síndrome metabólico, la respuesta podría ser sí. Pero después de toda la discusión de esto que hemos estado hablando, y estamos viendo en pacientes que solamente son diabéticos y que corrigen el síndrome metabólico, entonces ellos, ¿qué hay en un nombre? ¿Qué es la cirugía metabólica? ¿Qué es la cirugía de diabetes? Entonces se juntaron estas personas y empezaron a mencionar
algunos enunciados importantes. Pacientes con un índice de corporal bajo y diabetes mellitus, eso es para cirugía metabólica, dicen que eso confunde. Procedimientos nuevos, bypass gástrico, gastroduodenal, duodeno-duodenal y bypass duodeno-duodenal con manga. Hace un momento le preguntaba yo a Armino, ¿qué haces tú con tus pacientes diabéticos? ¿Cuántos de estos bypasses duodeno-duodenales hiciste? Me dijo, hice 20. Y me di cuenta que a corto plazo los pacientes hay que hacerles una manga. Es esto que está acá. Entonces, ¿cuál es tu conclusión? Mi conclusión es que hay que hacerles un bypass gástrico a los diabéticos. Y todo lo que es cirugía basada en la evidencia es lo que ha mostrado. El bypass duodeno-duodenal, una técnica simplificada, como vieron ustedes, se hace una sección aquí a nivel de lo que es el duodeno y el estómago, es el primer paso. Esa es una técnica que hacía Armino Ramos con Manuel Galbao, Rubino, y lo presentaron en el 2007, observen ustedes, iban a 2 metros, ahí está su técnica. El famoso bypass duodeno-duodenal, el cual también Ricardo Cohen habló mucho al respecto, mencionaba que esos pacientes tenían mucha náusea, mucho vómito, y se corregía con Viagra, ¿verdad, Joseph? Con Viagra, ¿es cierto? ¿O no lo dijo? Ahora uno dice Viagra para quitarle la náusea, y tú te molestas a tus pacientes. Y yo le digo, mira Ricardo, ¿estás bromeando? No estoy bromeando, te estoy diciendo la verdad. ¿Y cómo se explica uno que el Viagra está resolviendo eso, verdad? O sea, son conceptos nuevos. Hoy estamos hablando de algo que está surgiendo, ustedes están siendo testigos de algo que está surgiendo. Entonces empezaron a decir cirugía bariátrica versus cirugía metabólica. ¿En qué se concentra la cirugía bariátrica? En la resolución del peso, esa es como decía central, una progresión quirúrgica tardada, preoperatorio tardado en algunos países. En cambio, la cirugía metabólica o de diabetes, que quieren ponerlo, es un diagnóstico específico de diabetes, monitoreo específico de diabetes, y la intervención puede ser temprana. Lo mencionan como algunas diferencias. Dicen, ¿quién tiene que darle seguimiento a estos pacientes? ¿Cuándo hay que detener los medicamentos? ¿Cuáles son los criterios? Y lo mejor es trabajar en equipo. Nuevamente, el manejo interdisciplinario de esos pacientes es lo mejor y eso nos va a augurar un éxito. Mencionaba Francesco Rubino que la cirugía bariátrica para diabetes no es lo mismo que cirugía de diabetes. Y cuando uno semánticamente se pone a analizarlo, dice, pues sí, porque si este es un paciente, como decíamos ahorita en el almuerzo, un paciente con índice de masa corporal de 28, que es diabético, difícil tratamiento, que hace 3 años empezó a ser diabético, ¿qué cirugía hay que hacerle? O que tome sus medicamentos y básicamente se está dedicando a que el endocrinólogo lo mire. Pero si el paciente toma la decisión, lo mejor es hacer un bypass gástrico corto. Bueno, yo aquí voy a dejar esto. Yo pienso que en aras del tiempo, tal vez para poder generar un poquito de discusión al respecto, ¿verdad? Porque mencionan, ¿qué es mejor? ¿Una manga gástrica o un bypass gástrico? Ya escuchamos la opinión del experto. Y eso es basado en cirugía de la evidencia, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias, doctor. Hacemos